Buenas noches, hermanos. Seamos todos muy bienvenidos a la casa de Dios esta noche que estamos adorando su nombre con nuestras vidas y el Señor que nos ayude a vivir para Él cada día más a través de su poder y que Él nos vaya enseñando más lo que es su reino. Y Señor, nos pones pensamiento aquí que rogamos a Dios que nos ayude. Pero en estos tiempos tan difíciles que el Señor el Espíritu nos está mandando a que arreglemos, tenemos que arreglar cuenta con Dios porque son tiempos tan difíciles que cualquier cosa nos saca del propósito, cualquier cosa nos abruma y son tácticas de Satanás para sacarnos del propósito, para sacarnos de la vida diaria, lo que como Jesús decía en su palabra, en la Biblia, de vivir un día a la vez. Se ha hecho muy difícil hoy en día. Los tiempos están demasiado difíciles, la maldad ha aumentado como nunca. Y lo podemos ver a través de los teléfonos. Se nos ha puesto tan fácil ahí con todas las aplicaciones que nos desvían. A veces ni leemos la palabra, a veces ni oramos, ni tenemos tiempo con nuestros niños. No, a veces ni le prestamos atención a lo que ellos nos está hablando, aún nuestros esposos, nuestras esposas. A veces nos están diciendo algo y estamos tan entretenidos en el teléfono y hay que tantas cosas y son tácticas del diablo, ¿no? Para sacarnos. Pero lo más importante es sacarnos del propósito, lo que es la vida espiritual, que tenemos que aumentar, vivir en el espíritu, no menguar. Aquí yo puse una introducción. Estamos en un tiempo en donde la maldad ha aumentado como nunca en la historia, desde el principio de la tierra hasta ahora, al punto de que los afanes de la vida diaria, el enfocar en nuestro bienestar, han apagado la lámpara que Dios ha encendido en nuestras vidas. De ese deseo ferviente de buscar su reino y su justicia primero, antes que nuestros intereses. Y yo sé que usted lo ha visto porque se siente muy fuerte y nosotros lo vemos en cara a cara y tan fácil que lo tenemos, por poner un ejemplo. Estamos poniendo nuestro deseo primero que antes que al mismo Dios. Ya no buscamos a Dios como cuando Él se nos reveló aquel día, que lo queríamos, que lo que queríamos era hacer su voluntad. No es que lo queremos hoy, sino que hay un tropezadero, ¿no? Algo que nos detiene. Por ejemplo, por poner un teléfono, como le está, por poner un ejemplo, como le está hablando sobre la electrónica, el teléfono, todos los tenemos tan fáciles ahí. Y eso son causas de tropiezo para nosotros hacer. En vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es que nos alejamos más de Dios. Ya no buscamos a Dios como cuando Él se nos reveló aquel día, que lo que queríamos era hacer su voluntad, servirle con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Es tan grande ese anhelo por Dios que no se puede explicar con palabras porque Él lo llena todo en nuestro interior. Es como una llama que arde, que nunca se apaga. Ese es el efecto de Dios que hace sobre nosotros y ese fuego se ve en la vida cristiana de todos, porque nos afecta a todos. Pero que nuestra mente está puesta en nuestros deseos personales, impidiendo que Dios sea el todo en nuestras vidas. Y no queremos eso, porque eso nos impide hacer la voluntad de Dios. Ya lo espiritual, cuando estamos siendo atacados, sea cualquiera cualquiera que sea nuestra situación, ya no actuamos de acuerdo al espíritu, sino actuamos de acuerdo a la carne, porque eso es lo que vamos alimentando, más que lo que es espiritual. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí exactamente donde el enemigo nos quiere llevar, nos pone tan fácil para nosotros desviarnos de conseguir las cosas de esta vida. Y Dios nos está demandando hoy más que nunca que arreglemos cuenta con Él, porque se ve la desviación que hemos tenido al cristiano y tenemos que estar firmes, tenemos que llegar a la meta donde Dios nos llamó, a la carrera que Él nos mandó a correr, con paciencia, no con velocidad. Que no nos engañemos creyendo que estamos bien, porque el resultado de ir por nuestro propio camino es este. Por poner un ejemplo, en 1 de Juan 2:9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es nada más y nada menos un resultado de cuando nosotros nos dejamos dirigir por la carne, donde alimentamos más los deseos de la carne. Cuando nos enfocamos en los quehaceres, en los afanes de esta vida, que nos ciegan y no vamos a ningún lado, sino empeoramos. A veces creemos que estamos bien, pero a veces tratamos a los demás de una mala manera. A veces no corresponde, aunque a una persona nos trate mal o aunque nuestros hijos se comporten de una manera que no es correcta, nosotros lo que hacemos es que arremetemos y castigamos duramente sin justicia. Y ahí es donde nos vamos desviando y vamos comenzando haciendo las obras de la carne. Dios no le agrada. Dios lo que hace es que también nos castiga porque hacemos injusticia, ¿no? Y a veces no pensamos, porque como no estamos conectados en el Espíritu, es tanta la conexión que tenemos en la carne que no hay fluidez de parte de Dios. No hay esa unión espiritual a lo que Dios nos llamó, y lo que hacemos es que arremetemos, y esto es uno de los ejemplos. Y en esto sabemos que somos en Él, en 1 de Juan 2:3, cuando procedemos de parte de Dios, ese es el resultado. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero esto es algo que Dios le pedimos que nos ayude, porque esto no depende solamente de nosotros. Nosotros ponemos de nuestra parte de vivir en el Espíritu. Dios nos ayuda. Y lo que pasa es que uno de los resultados es que caemos a veces en hipocresía. Estamos creyendo que estamos bien, pero a veces ni estamos fríos ni calientes, estamos tibios. Y ahí está nuestra confusión. Caemos en una relación bien sin gusto, no tiene sabor. Entonces el Señor lo que hace es que nos vomita de nuestra boca, de su boca. Y Dios nos alienta, ¿no? Dios nos abre los ojos, porque tiene su gente que le habla y nos alerta. Él no deja a su pueblo así, como que no, como decimos en mi nación, como chivos sin ley. Dios nos da palabra, Dios nos redarguye, Él manda a sus profetas, porque para eso es que Él habla y somos alimentados. Él nos manda que busquemos de Él, no al revés. No que, porque si me está yendo mal, vamos a la iglesia, buscamos de Él. Cuando la cosa entonces se mejora, entonces ya otra vez que empezamos a caer en lo mismo, otra vez comenzamos a andar mal, Dios nos aprieta la tuerca.
Él viene y nos saca, y otra vez lo mismo. Nosotros, eso es una sub y baja, y Dios, el anhelo de Dios es que nosotros siempre reconozcamos nuestro estado en que estamos en el momento, y que nos volvamos a Él. No vamos a ser perfectos, nunca vamos a estar todo el tiempo arriba, pero reconociendo en qué momento estamos, en ese momento de nuestras vidas, en qué etapa. Si estoy muy frío, pues entonces tenemos que acercarnos más a Dios, ya sea en el servicio, ya sea en el amor, ya sea en cualquier área. El Señor nos ministra, el Señor lo sabe, pero nosotros aquí hemos preparado algunos comentarios, algunos pensamientos de Dios en la Biblia también, para que Dios nos ayude. Porque el que está predicando aquí no es apuntando para allá, sino es para todos. No somos perfectos. Pero aquí hay un reclamo del Señor en Isaías. El Señor está harto de nuestro amor frío hacia Él. En Isaías 1:10 dice una palabra que le mandaba al pueblo de Israel cuando estaba bien desviado a través de Isaías, en los tiempos de Isaías. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, así le llama el Señor, de tan el pecado que estaba en el pueblo de Israel. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí le llama otro también calificativo, ¿no? De Gomorra. Ya sabemos lo que era Sodoma y Gomorra, que eran unos pueblos, ¿no? Que estaban bien perdidos en el pecado. Y así le llama a Israel y a Judá en estos momentos. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Aquí vemos la hipocresía que tenía el pueblo de Dios con el mismo Dios, que ellos hacían su pecado, hacían todo lo que no deben de hacer. Entonces venían a adorar a Dios, pero era como decimos nosotros, era para enfriarse con Dios, para ver si Dios no lo castiga, no le manda juicio. Pero Dios aquí a través de Isaías le mandaba, porque nadie puede engañar a Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Y Él nos guarda de la hipocresía de los fariseos. Dejen de traerme sus regalos sin sentidos, dice el Señor. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, del día del descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Y así estamos hoy en día. Nosotros estamos bien hipócritas, porque no amamos a Dios de todo corazón. Si cada vez que nosotros nos pasa algo, inmediatamente respondemos con la carne. Y no tan solo eso, a veces estamos haciendo tantas injusticias y haciendo cosas, desobediendo a Dios de lo que no debemos hacer. Y a veces no queremos arreglar la cosa con Dios. Venimos, hacemos, como decimos allá en República Dominicana, un aguaje. Y venimos y le servimos a Dios por vista, por ojo y tantas cosas. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que en verdad le amemos a Él, amándonos los unos a los otros, sirviéndole los unos a los otros, entregándonos, sufriéndolo. Porque no es fácil, la vida del Espíritu no es fácil. Cuando te pagan a ti, que te den a ti, que te hagan un daño y que tú vengas, lo natural de la carne es que tú le pagues mal por mal. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, que al que nos hace mal, que le paguemos bien. Y eso no es nada fácil. No para la carne. Y ese es el evangelio que hoy en día no se está viviendo ni se está predicando. Son pocos los que están predicando eso. Y lamentablemente eso es para todos, para el predicador, porque tenemos una carne todos y lo más fácil es hacer lo mismo, pagar mal con mal. Dios no quiere eso. Dios que nos ayude a vivir su palabra.
No lo soporto, dice el Señor. Cuando levanten las manos para orar, no miraré, dice Dios. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Aquí parece que hubo los inocentes fueron muchos sacrificados. No había justicia en Israel. Así mismo estamos nosotros los cristianos. Nosotros estamos haciendo justicia. Que Dios nos ayude. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Que nos amemos más. ¿Se acuerdan de Giesi, el siervo de Eliseo? Para hablarle un poco de dónde estaba el corazón de Giesi, que era todo lo contrario de Eliseo. Y Dios nos da un ejemplo, pero es solamente para nosotros meditar en nuestro corazón, que Dios nos ayude. Lo traigo para hablar un poco de la lujuria que nos causa apartarnos de Dios. Pero expliquemos un poco de lo que es la lujuria. La lujuria induce a una persona a procurar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Abarca cualquier sentimiento o deseo que haga que una persona se centre en las posesiones mundanas o en prácticas egoístas. Intereses, deseos, pasiones, apetitos personales que va en contra de guardar los mandamientos de Dios. A veces nosotros deseamos tener algo físico, no es una mala cosa desear algo, ¿no? Algo bueno, algo que sea de buen, ¿no? Que nos beneficie. El problema está en que lo busquemos con esa fuerza y ese ardor y lo cambiamos por Dios. Ahí es que está el problema. Ahí es donde Dios nos advierte. Ahora miremos de cómo Giesi estaba totalmente desconectado en lo espiritual, que vino a ser al punto leproso como castigo. Cuando Eliseo le estaba dando instrucciones para que Naamán sea sanado de su lepra, Eliseo está siendo dirigido por el Espíritu de Dios a lo contrario que su siervo Giesi. Ahora vamos a ver. Y después que Naamán fue sanado de su lepra, Naamán le rogó a Eliseo para que aceptara un presente de él. Pero Eliseo se negaba porque no estaba interesado en las cosas materiales, al opuesto de Giesi. O sea que esto es una enseñanza para que, como siervos así como Eliseo, que era totalmente enfocado en el propósito de Dios, hoy vemos que los ministros de hoy en día es totalmente lo contrario. Todos buscan lo que le conviene y engañan y piden y tantas cosas, y es para su beneficio, para su bienestar. No le importa si las ovejas le va mal, le piden todo el dinero, le piden todo lo que ellos tengan en mano que sea de valor para ellos beneficiarse, no sabiendo el bienestar de las ovejas, por decir así, por el pueblo de Dios. No saben cómo están económicamente, no saben cómo está su salud física, aún más allá, su salud espiritual, de cómo está esa persona, si está siendo guiada por Dios. Estos tipos de ministerios no son así, es todo lo contrario. Viene siendo como Giesi, pero vamos a seguir viendo ahora. Giesi, después que Eliseo le negó los presentes de Naamán por el milagro que le hizo, que fue sanado, la lepra fue quitada,
por el mismo Dios, Giezi fue corriendo tras Naamán. Después que Naamán se había ido, Giezi fue corriendo tras Naamán para pedirle lo que le había ofrecido Eliseo. Y Eliseo, al darse cuenta, se enojó en gran manera contra Giezi. Y miren la reacción de Eliseo en 2 de Reyes 5:26. Eliseo le dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es una enseñanza para nosotros, porque ahí mismo Giezi fue maldito con esa lepra, él y su casa, para siempre, toda su descendencia, por estar buscando lo que no debe. Y esto es una enseñanza para nosotros. No es malo desear, el problema está en el corazón. Lo que deseamos, que eso se convierta como Dios. Claramente el corazón de Giezi no era el mismo que el de Eliseo. No tenía la visión de Dios y no estaba en el mismo espíritu de Dios, sino que buscaba lo suyo propio. Es tiempo de lujuria en estos tiempos tan difíciles, que de cualquier cosa nos apartamos de Dios. Eso es una pregunta que deberíamos preguntarnos siempre, porque solamente para venir al caso de lo que estamos hablando, de que si verdaderamente estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque se ha visto mucho el desvío de la iglesia, el desvío de los cristianos, los avivamientos falsos que se han visto. No hay nada de comunión con Dios. Todo es buscando que sí. Porque cuando tú llamas a una convocación, un avivamiento, lamentablemente se está hablando llegada de dinero, llegada de fama y tantas cosas, que es lo contrario, que Dios no nos ha mandado a hacer. En vez, como decía el siervo, un avivamiento viene acompañado con una restauración, con una doctrina, un acercamiento de la palabra, que meditemos en su palabra, qué es lo que quiere que hagamos, sino que nos comportemos bien, que hagamos justicia, que hagamos lo bueno delante de Dios. Siempre vamos a fallar, siempre vamos a pecar, porque tenemos la naturaleza. Pero lo importante es que nuestra mente, ¿dónde está? ¿Dónde está el enfoque de nuestras vidas? El corazón nuestro, ¿dónde está? ¿Está en la cosa de Dios? ¿O está aquí la cosa como Giezi? Y los tiempos están tan difíciles que no es tiempo de lujuria. Y Dios que nos ayude. Hay que tener un balance. Dios nos bendice. Dios nos ayuda a conseguir cosas aquí, las comodidades, porque Él es bueno. Y las cosas están a favor. Lo que aquí, los objetos, la tecnología, las herramientas, cualquier tipo de cosa están a favor al hombre. No para que el hombre lo adore. Somos sal y luz en la tierra. ¿Cómo estamos hoy? Somos sal y luz. Porque ni siquiera queremos hablar de lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo está la ideología de género? Hay muchos de nosotros que Dios ya no tiene enfocado ahí para instruir a nuestros niños. Pero la mayoría está tan embelesado, están borrachos de las cosas de esta vida, que ni siquiera estamos instruyendo a nuestros hijos con toda esta maldita ideología, que lo que quiere es destruir, lo que quiere es destruir los principios de Dios, que es sin sentido, es algo estúpido. Y eso es lo que tenemos que nosotros meternos en nuestra mente, qué es lo que está pasando. Que Dios nos ayude, tenemos que meternos con Dios para que no nos dejemos engañar, instruir a
a lo que es nuestro prójimo, nuestros familiares, que no se hundan. Tenemos que estar pendientes a todo ese tipo de cosas. Mateo 6:21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, oigan dónde caemos en la confusión nuestra. Esto es Jesús hablando en Mateo 6:21, donde dice, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? ¿Nos estamos engañando nosotros mismos? ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿Qué nos domina? ¿Qué domina nuestra mente? Donde está el tesoro, allí estarán nuestro corazón, los deseos. ¿Cuál es nuestro tesoro? Es Dios, que se nos ha revelado, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado la salvación eterna, que su amor y su misericordia nos ayuda cada día. La fuerza que tenemos proviene de Él, la salud, el portarnos bien viene de Él, el traer a un trabajo y que te salgan, que tú puedas resolver un problema en el trabajo porque te pagan por eso. Eso es capacidad de Dios que te la da, un regalo, un don de Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos, nada, porque todo lo hemos recibido. No es algo propio nuestro. Entonces nuestro corazón, cuando nosotros vemos estos detalles de Dios, porque lo vemos en todos los lados, por eso es que nosotros entendemos a Dios, porque tenemos la capacidad, porque Él se nos puso el nuevo hombre en nuestras vidas. Y cuando conocemos a Dios, lo vamos conociendo cada día, Él se va engrandeciendo en nuestras vidas, nosotros vamos haciendo la obra de Él, Él nos ayuda, nosotros vamos prosperando a medida que nosotros vayamos sometiéndonos a Él. Él va en aumento, nosotros vamos menguando en la carne para que se vea a Él solamente. Y ese es el propósito de lo que Dios nos ha llamado aquí, para que Él sea nuestro Dios, para que seamos sal y luz en esta tierra. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan al pensamiento de los incrédulos. Nosotros no tenemos lujo de pensar de esta manera. No se nos permite. Porque venimos a ser ignorantes de la palabra. Porque mira cómo Dios dice, ya nosotros teniendo el Espíritu Santo, debemos de saber estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Señor conoce nuestro pensamiento, Él sabe de qué necesitamos necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Él mismo se hace, Él es nuestro proveedor. Él es nuestra providencia, como el pastor está predicando las prédicas, ese estudio. El Señor dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos también. Yo, el Señor, soy el que hago estas cosas. Nosotros estamos mejor que nadie, hermanos. Porque es Dios que nos guía. Es Dios que nos sustenta.
Oigan como Él dice aquí, yo formo la luz y creo las tinieblas. Envío los buenos tiempos y los malos también. Tenemos que servirle a Él, porque si todo depende de Él, no podemos irnos en contra. No con Dios, no podemos caer en vivir para esta tierra aquí como los mundanos. Ya Dios se nos reveló, tenemos que seguir adelante. Ya el Señor, cuando tenemos una mente ya de Él que se nos puso, porque el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Vamos al cielo por gracia, pero ahora Él nos ha puesto aquí en esta tierra, en este tiempo, porque Él quizá nos pudo haber puesto en unos tiempos más sanos, más fáciles, por decir así, pero nos puso en este tiempo, en esta etapa. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos que seguir adelante, tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Porque somos luz del mundo, somos sal del mundo. Si se desvanece la sal, no tiene sabor. ¿Con qué será salada la tierra? Tenemos que ser ejemplos, que Dios nos ayude. Sí, no somos perfectos, vamos a fallar, pero tenemos que dirigirnos por la palabra. Lo que vi, esa instrucción tan hermosa, no podemos dejarla pasar por alto. Miremos esta enseñanza de los recabitas en contra del pueblo de Israel y de Judá. En Jeremías 35:7. El padre de los recabitas era Recab. Y él les había dado órdenes diciendo: no edificarás casa y no sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Esa fue la instrucción que le dio Recab a su descendencia, y todos lo siguieron al pie de la letra. Pero miremos ahora en Jeremías 35:13. Entonces Jeremías, Dios hablando a través de Jeremías al pueblo de Israel y de Judá, diciéndole este ejemplo de la descendencia de Recab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. En cambio, yo os he hablado desde el principio y sin cesar, y no me habéis escuchado. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar, para deciros: volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirlos, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestro oído ni me escuchasteis. ¿Qué tal esa dureza de corazón? Así somos nosotros. No escapamos. Cada vez que no escuchamos la voz de Dios, a lo que Él nos ha mandado, así somos nosotros. Entonces Dios nos manda a que nos volvamos a Él. Tenemos que arreglar cuentas con Dios. No podemos dejarnos enfriar. Cada vez que notemos unos a los otros que un hermano está como flojo, como decimos nosotros, tenemos que animarlo, tenemos que ayudarlo. En el servicio tenemos que animarlos los unos a nosotros. Ahí Dios opera. Dios va rompiendo barreras. El amor va aumentando. La unión espiritual entre hermanos aumenta. No puede decaer. Tenemos que seguir adelante, porque ese es el enfoque de Dios. No podemos estar enfocados en nuestro bienestar. No podemos estar enfocados en en el yo. Tenemos que dejar de hacer lo mío para atender al hermano. Eso fue lo que hizo Jesús, que siendo Dios, dejando el trono, vino aquí a la tierra
se humilló y una muerte se humilló fue tanto al punto que murió y muerte de cruz y descendió bajo la tierra y resucitó al tercer día y fue glorificado. Pero ¿qué enseñanza vemos aquí para los tiempos que estamos viviendo? Sin duda alguna somos el pueblo de Dios, pero los estamos viviendo como nos ha mandado Dios, a como la Escritura nos dice. No lo creo así. Todo el enfoque, toda nuestra energía es buscar nuestra comodidad para satisfacer la carne. Porque si es Dios que nos dice a nosotros, no vayan, no hagan mi voluntad. Es diferente. Pero Dios nos está mandando. Tenemos que ser soporte los unos a los otros. ¿Dónde está el amor de Cristo? Tenemos que enfrentarnos al amor, tenemos que ponerlo a práctica, tenemos que hacer justicia. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer si nosotros mismos no lo ponemos en práctica? Todo el enfoque, toda nuestra energía es buscar nuestra comodidad para satisfacer la carne. Y al Dios vivo que nos ha dado todo, ni siquiera lo buscamos, que es el responsable de toda la providencia y por lo que podemos decir hasta hoy nos ha traído Dios, y es el responsable de nuestra salud física, espiritual, y no queremos servirle. Qué contradicción tan grande tenemos nosotros. Porque así mismo le pasó al pueblo de Israel y de Judá, que lo vio sacar de Egipto con mano poderosa, fuerte. Vio el mar rojo abrirse. Vio milagros, vio prodigios. Vio los enemigos boyando atrás. Después que ellos cruzaron, se cerró. Y después de ahí, tantos milagros que hizo Dios. Lo llevó por el desierto 40 años. Las sandalias nunca se empudrecieron. Las ropas nunca se le envejecieron. Vivieron del maná. No tenían arroz, habichuela. Era lo que Dios le mandaba. Y con eso se mantuvieron saludables. Y con todo eso maldijeron a Dios en el desierto. Y Dios dio una promesa que ninguno entrarían. Y después los más jóvenes entraron a Canaán, la tierra prometida. Y con todo y eso vieron todas esas hazañas que Dios hacía. Y las veces que ellos desobedecían a Dios, servirle a los Baales, y Dios los sacaba, y volvían y caían, y Dios los sacaba de nuevo por su misericordia. Y todo ese tiempo, mandándoles profetas, le envió un buen rey, David. El primero no fue bueno, Saúl, porque fue también buscando su propio deseo, pero le envió a David, hombre conforme al corazón de Dios, y lo vieron. El pueblo prosperaba porque David buscaba el rostro de Dios. David estaba conectado con Dios, y por eso el pueblo nunca cayó, porque era David, porque era Dios a través de David. Miraba el corazón de David, el cabeza, y así como el cabeza enseñaba al pueblo cómo comportarse. Sabiduría de Dios, porque cuando nosotros nos enfocamos en la cosa de Dios, aprendemos a comportarnos bien, nos enseñas a entrar y a salir. Nos parecemos a Dios. Y la gente, al ver tu actitud, la gente al ver tu servicio, al ver el amor que tú le tienes a Dios, aumenta y le da deseo al otro de servir, de buscar más de Dios. Porque ese es el propósito de nosotros, que con mi vida, con tu vida, que busquemos más de Dios, que el otro a través de tu vida te vea, y pero que vea a Dios y que le sirva a Dios, pero con más vigor, porque no podemos, ya que estamos aquí, ir para atrás. Tenemos que seguir adelante. Ese es, y caemos en desobediencia, porque aquí fue lo que le dijo, ese es el reproche que le da Dios al pueblo de Israel y de Judá, que fueron tras dioses ajenos, y le puso un ejemplo de los hijos de Recab,
que siendo él un hombre, dio instrucciones de no beber, de no hacer esas cosas, que anden bien en puro, que no hagan que solamente iban en tiendas aquí en la tierra. Y ellos cumplieron esa al pie de la letra, siendo un hombre. Ellos siguieron los pasos del papá. Pero el pueblo de Israel y de Judá, dándole Jehová, Dios de los ejércitos, dándole instrucciones a través de los profetas, no lo quisieron escuchar, sino que hacían lo que ellos hacían. Y Dios por eso los entregó. De ahí es que está el pecado. Nosotros como cristianos tenemos que andar en justicia. Tenemos que hacer lo bueno, lo que está bien delante de Dios. Que eso es lo que ha faltado hoy en día, como el siervo predicaba los otros días, que el avivamiento más grande que hasta ahora ha habido no son esos avivamientos pentecostales, de avivamiento de brinqueo y salteo y tantas cosas, sino fue el de la palabra de los reformadores, que ahí fue donde la Biblia se hizo pública para todos, donde se nos abrió los ojos, donde tenemos acceso hoy en día a la palabra, que fuimos llevados más a Dios a través de esos sucesos. Eso sí fue un verdadero avivamiento de verdad. No como esas cosas falsas, que solamente es alabando y saltando, como dice el siervo, porque los jóvenes lo que se la pasan es brincando. El Señor nos manda a arreglar cuenta con Él. Y esto es lo que demanda en Isaías 1:10. No, ya yo le leí eso, perdóneme, ver. Ya yo leí eso, perdóneme, hermano. Pero nuestro valor está en el Señor, donde Él derramó su amor sobre nosotros, entregando a su hermoso Hijo unigénito, que es el Cordero inmolado. Roguemos a Dios para que no quite su rostro sobre nosotros. Ahí andan, pastor. El pastor estaba mencionando los otros días que es todo júbilo ahora. No hay tiempo de júbilo. Estamos muy malos tiempos. Ahora mismo el tiempo donde el cristiano tiene que dar más testimonio es ahora, porque la cosa está bien mala. El mundo está de mal en peor y los cristianos no pueden seguir esos caminos. Tenemos que seguir adelante para que Dios no quite el rostro de nuestras vidas. Ahí sí es verdad que nos lleva el que no nos debe llevar. Aquí este país está en un hilito, con todas esas ideologías y tantas cosas. Aquí puede pasar cualquier cosa, porque se están yendo detrás, se están yendo en contra de los principios de Dios, donde un país que fue instituido bajo los valores cristianos, bajo la confianza de Dios, ellos reconocieron a Dios aquí, que ellos fueron que le dio la libertad a este país. Y miren cómo vamos, 200 años después, desviado. Roguémosle a Dios, porque es tiempo de rogar. No es tiempo de lujurias y tantas cosas. Dios nos acomoda, sí, Dios nos da, nos provee. Estamos, por misericordia de Dios, estamos viviendo cómodos. Conseguimos lo que queremos, Dios nos da el deseo del corazón, siempre y cuando está en su voluntad. Siempre y cuando buscamos que con nuestro corazón esté conectado con Él, porque Él es bueno y misericordioso. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Que actuemos como personas libres, somos libres en el espíritu. No somos esclavos del mundo, sino somos esclavos de Dios. Pero entonces actuemos como libres, pero no para hacer lo malo, no para tener libertinaje, no porque Dios ya no pertenemos a la oscuridad, vamos a hacer lo que sea, no porque tenemos la salvación eterna, vamos a hacer lo que sea, no, porque yo me voy para el cielo, yo puedo hacer lo que yo quiera, la salvación no se pierde. Eso no es así, hermano. Aquí te puede ir demasiado mal aquí en esta tierra, y a mí también. No hay opción. Eso Dios no lo aprueba. Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos llamó. Vuelvo y digo, no somos perfectos. Pero hombres y mujeres
con nuestra mente puesta aquí en la tierra, hombres serios, hombres, mujeres serias y mujeres serias, tenemos que ser responsables de atender la palabra de Dios. No podemos ignorarla. A veces nos pasa tanta cosa y es por no vivir lo que Dios nos ha mandado a vivir. El Señor nos llama a arreglar cuenta con Él. Vengan ahora en Isaías 1:18, dice Dios, Isaías 1:18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hagan la misericordia de Dios. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos lo devorará. Yo, el Señor, le he hablado. El Señor es bueno, misericordioso. Pero si lo dejamos a Él y Él nos deja, nos llevó el que no nos debe llevar. Pero bien malo que nos va. Porque si nosotros a veces haciendo lo que es de Dios, tenemos un problemita y ya estamos que nos está llevando el otro y nos estamos volviendo locos. Imagínate cuando el Señor quita su rostro. Ahí sí te puede decir, se acabó el mundo. Y Dios es tan bueno porque Él nos dice que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Porque que a eso fue que fuimos llamados. No somos de aquí y queremos ser ciudadanos de aquí, de esta tierra, como si uno va a vivir permanente. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestro pasaporte, nuestra ciudadanía está allá arriba. Busquémoslos de allá. Aquí estamos aquí, nos acomodamos por un tiempo, criamos a nuestros muchachos, que Dios nos ayude, Él nos va aquí, nos va enseñando su humildad a través de vicisitudes, porque tenemos que parecernos, tenemos que llevar los mismos padecimientos de Cristo, nadie está exento de eso. No se crea que aquí ese evangelio barato que están predicando, eso no sirve. Aquí todo el mundo es a llevar la cruz de Cristo. Y no lo digo con orgullo porque no es fácil. Servirle a Dios para que esa carne muera, no es fácil. Y yo sé que usted lo sabe. Y no hay ningún mérito, no hay ningún orgullo. Yo quisiera que fuera fácil, pero no es así. Solamente aprender la humildad. Tú sabes las pelas que Dios tiene que darle a uno, los sufrimientos, los padecimientos, para uno bajarse un chin. Y más nosotros los jóvenes que estamos fuertes. Es difícil. Bien difícil. Pero que Dios nos ayude y el predicador, cualquier predicador que predique, la primera que debe ser enseñado es el que está dando la palabra. Pero que Dios nos ayude porque tenemos que animarnos, tenemos que, no puede menguar el servicio a Dios. Que el amor entre nosotros, los hermanos, que aumente, no que mengue. Que así como hay muchos predicadores que cada año dan su discurso, que este año el Señor le va a dar doble, Dios le va a dar triple, viene la primavera. El problema es que eso no nos lleva a nada. Porque ¿por qué no mejor que el amor aumente? Que el que me pague con mal, que yo le pague con bien. Que mi servicio a los demás, que aumente. Que este año yo no le voy a sacar dinero a los hermanos. No me voy a beneficiar. Pero no le conviene. Entonces eso sí es un verdadero avivamiento. Ahí entonces hablemos. Cuando la iglesia entonces llegue a ese nivel, entonces sí, somos sal del mundo, somos luz del mundo. Pero me acuerdo yo ahora de un muchacho en las redes que estaba criticando a una
cuando las ¿cómo se llaman? Las modelos de la belleza del Miss Universo estaban dando a cada quien le preguntaba, y él criticaba a una de ellas porque una de ellas estaba diciendo, sí, yo deseo la paz mundial. Bueno, está bien, pero el que la estaba criticando decía, pero vamos a empezar con una paz chiquitita. Empecemos que yo le abra la puerta, un ejemplo, a mi esposa, que yo trate bien a los demás, al que está al lado mío, porque ¿por qué tiene que ser mundial? Pues aquí mismo nos estamos matando nosotros. Vamos a empezar aquí nosotros. Entonces él tiene la razón ahí, pues eso no sirve, que paz mundial. No, pero está bien, y tú estás atendiendo a los demás, estás sirviendo a los demás, nos estamos cuidando los unos a los otros, porque ahí sí. Eso es paz, porque si vienes a ti, tú te vas bien, tú me sirves a mí, el Señor nos ayuda, y eso es lo que Dios manda, que nos cuidemos, tenemos que pensar en el otro, así como Dios pensó en nosotros, que estamos perdidos. Esto no lo ganamos nosotros así de balde, esto fue Dios, por gracia de Dios que se nos dio, vino. Usted sabe lo que es dejar el reino de Dios, ahí arriba el trono, y nosotros perdidos aquí, antes de la fundación del mundo, ya Él sabía. ¿Y qué vengo? Voy a descender, Padre. Prepárame que voy para allá. Y que nosotros veamos todo eso y que nosotros le paguemos a Dios de esta manera. No es justo porque Él se entregó. Y así nosotros tenemos que entregarnos a Él también. Reconocemos, tenemos una carne, pero tenemos que luchar. No, eso no sale a la ligera, eso no sale solo. Que Dios nos ayude. Él da el querer como el hacer. Él nos va a ayudar. Bendecimos su palabra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias por todo, porque tú has sido bueno. Te necesitamos más que nunca, mi Señor. Te reconocemos en todo, mi Señor. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada, no somos nadie. ¿Quiénes somos para merecernos tu muerte, tu sacrificio, los golpes que te dieron? Tu Padre, no cabe en la mente humana, en la razón humana no cabe. Y queremos amarte más, mi Señor, que te reconozcamos, Dios, que no te dejemos. Queremos buscar tu rostro, porque para eso tú nos mandaste aquí, estamos aquí. Somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos, Dios, porque como esa enseñanza, como Israel, el pueblo de Israel, que tú le diste a esa tierra, pero vinieron desde Ur de los Caldeos con Abraham. Tú vienes trayéndole, enseñándole. Lo llevaste a Egipto. Toda una vida, la vida entera, la historia entera del pueblo de Israel fue viajando como extranjero. Y tú lo sitiaste en un lugar aquí en esta tierra. Pero tú dejándoles saber que son extranjeros aquí, que todo es pasajero, es por un tiempo. Y que ellos mismos tú les mandaste que reconozcan, que reciban a todos los que son extranjeros también. Y así somos nosotros como pueblo cristianos, en el espíritu, pueblo tuyo. Somos extranjeros aquí también. Aunque nos acomodemos aquí, vivamos bien, tú nos das todo, Padre. Pero que nuestra mente no esté aquí. Que todo es por un tiempo, que sepamos que es solamente por un determinado tiempo. Y que en ese determinado tiempo que hagamos las cosas bien. Que tú nos perdones nuestros pecados, nosotros pedimos perdón, tenga misericordia de nosotros para seguir adelante. Queremos terminar la carrera. Ayuda a mis hermanos, todos aquí te lo pedimos y te lo rogamos, Señor mi Dios. Y aquellos también que nos están viendo a través de las redes, también yo sé que en el Espíritu te lo piden también, porque quieren hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, mi Señor. Por esa razón venimos a ti con confianza, mi Señor. Porque venimos delante del trono a través de la sangre de Jesucristo, Padre. Que se nos hace imputado, somos santos delante de ti, somos justificados.
Tu misericordia, Padre, es tan grande que no la podemos entender. Muchas gracias por todo. Bendícenos, Padre, y te bendecimos a ti en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.